Hola, ¿qué tal? Damos inicio a la introducción de nuestro curso de gestión de proyectos para el desarrollo y gestión de proyectos. Palabras claves que debes anotar para hacer un recuento al final de lo aprendido en el día de hoy. Proyectar, proyecto, núcleo, episteme, despliegue, problematizar, problema, gestión y capital social. Proyectar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, que es la fuente nuclear para entender el principio conceptual de las cosas, nos dice que proyectar es idear, trazar o proponer el plan y los medios para ejecutar algo. Y aquí hay 4 elementos principalísimos que debemos tomar en cuenta. El número 1, idear. Tiene que ver con la fase de ideación, el momento en el cual el analista o el investigador social está tratando de definir cuál es el problema, cuál es el origen de los distintos factores que componen ese problema para a partir de allí tratar de diseñar las posibles soluciones. Trazar y planificar tienen que ver con la misma acción de dibujar o de mapear una serie secuencial de acciones posibles para, número 4, ejecutar ese plan de forma tal que termine por agregar calidad de vida a ese grupo social o comunidad para el cual estamos trabajando como investigadores sociales. Y proyecto, volviendo a la misma fuente del DRAE, significa herencia de la geometría representado en perspectiva. Quiere decir, yo me sitúo como analista frente a un panorama de la realidad social que es capaz de expresar una cantidad de problemas. De esa cantidad de problemas yo debo solucionar uno y a partir de allí pensar en qué soluciones podríamos darles como cientistas sociales. Es decir, una vez que nosotros tengamos definido ese territorio del problema como tal, ser capaces de elaborar una cantidad de soluciones posibles que den un resultado acorde con las necesidades de esa población o comunidad. Hacer que algo que no existe en un punto A ejecute un movimiento hacia un punto B de forma tal que se materialice, logre existir como solución a ese problema determinado. Ahora bien, ¿cuál es el núcleo de un proyecto? Tenemos 3 palabras básicas: núcleo, episteme y despliegue. Núcleo y episteme. Episteme tiene que ver con ese núcleo conceptual alrededor del cual se despliegan las distintas teorías sociales que quieren dar una explicación a un recorte determinado de la realidad. En proyectos sociales no es distinto, partimos siempre de un núcleo que es la problematización, la ideación de ese problema, la ideación, mejor dicho, que tiene que ver con definir el problema y su posterior designación en cuanto a solución. A partir de ahí estamos desplegando todo un trabajo teórico-práctico para entender qué camino podemos recorrer para darle solución a esa situación. ¿Qué es un problema? Un problema, volvemos al diccionario, es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Esto en ciencias sociales es principalísimo, para el cambio social es principalísimo. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Ojo, al final del vídeo retrocedan a este punto y observen estas 2 acepciones dentro del tema problema del DRAE, porque tiene mucho que ver con nuestra actividad como proyectistas, como científicos sociales. Problematizar. Problematizar tiene que ver con plantear algo como problema. Problematizar ideas recibidas. El problema no es algo que yo me estoy imaginando, sino es algo que está allí, que está presente porque lo estoy observando y definiendo como un analista, un científico social. ¿Por qué es importante problematizar? Leemos rápidamente. Un problema es una dificultad de conocimiento, ya lo hemos visto, es una cuestión que no puede tener una respuesta inmediata o para lo que no es suficiente el conocimiento previo existente. Y cito esto directamente: los problemas provocan efectivos procesos de investigación, o los problemas provocan procesos de investigación efectivos en la medida en que concursamos o seguimos caminos que tienen que ver con la metodología científica para poder llevar a cabo soluciones concretas. ¿Qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos, cito a Miranda, Juan José, lo tienen arriba, es un proceso inteligente de planificación que aspira a orientar la utilización adecuada de los escasos recursos buscando siempre objetivos de crecimiento económico y social. Proceso inteligente, ¿por qué? Lo vimos anteriormente, porque vamos a seguir metodología científica dentro de nuestro panorama humano que tiene que ver con las ciencias sociales. Utilización adecuada de los escasos recursos, es necesario explicarlo, o mejor dicho, es necesario detenernos aquí un poco, porque siempre en la ejecución de un proyecto, sea el que sea, los recursos van a ser limitados.
Fases de la gestión de proyectos que vamos a ver posteriormente: identificación, selección, formulación, evaluación ex ante, negociación, ejecución, operación y evaluación spot de proyectos. Y finalmente vamos a trabajar también con el concepto de capital social. De acuerdo con este autor, 3 modos de capital social: físico, humano y social. El primero, como lo estamos viendo en el cuadro, no lo repito, es tangible, puede ser mensurable y es estable. Humano puede ser medianamente tangible, mensurable y medianamente estable. Y social, intangible, medianamente mensurable. Esto tiene que ver con lo siguiente: recordemos que no estamos trabajando con ciencias naturales sino con ciencias sociales. Quiere decir que la materia humana siempre está en constante movimiento. Por esa razón es importante que los analistas nos entrenemos en el diseño y ejecución de proyectos sociales, porque son siempre plásticos, tienen que adaptarse a los momentos de cambio que experimenta una determinada comunidad o grupo social. Bien, este es el primer video introductorio. Recuerden, repasemos a través de las palabras clave que les dije en un principio cuál es la materia que hemos dado en la introducción, que es importantísimo para proseguir con nuestro curso de gestión de proyectos para el desarrollo.